Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes; Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. El Evangelio para este próximo domingo, el domingo 11 del tiempo ordinario, se nos presenta del evangelista San Lucas en el capítulo 7, versículo 36, y también parte del versículo 8, los 3 primeros versículos, y tiene por título El fariseo Simón y la mujer pecadora. Un evangelio que podríamos llamarlo es un evangelio de la misericordia en el marco de este año jubilar, y podemos reflexionar un poco, sacar algunos detalles y enseñanzas para nuestra vida cristiana. El evangelio se desarrolla en varios momentos. Hay un primer momento en el cual el Señor es invitado por Simón a una cena e irrumpe la mujer que se arrodilla a los pies de Jesús y comienza a ungirlo. Y viene un primer momento donde Simón juzga y dice: si Jesús supiera quién es esa mujer, una pecadora, si fuera un profeta. Y entonces da pie para que el Señor nos regale la parábola de los deudores y el prestamista, que va a ser como el centro de la enseñanza de esta parábola, donde esos deudores, uno debe más, otro debe menos, y dice el Evangelio que ninguno tenía cómo pagar, y sin embargo les es perdonada la deuda a los 2 por igual. Ya tenemos esa primera enseñanza, porque el Señor le pregunta a Simón: ¿cuál de los 2 va a amar más? Y entonces él responde: aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús empieza a hacerle caer en cuenta a este hombre Simón como él y la mujer son esos deudores, esos 2 que deben, y como Jesús es aquel que va a perdonar sin ninguna exigencia, sin ningún tipo de condición. Se acercan a él
y Jesús puede gratuitamente reconciliar, Jesús puede perdonar. Y esto es de gran importancia, queridos hermanos y hermanas, porque precisamente para eso ha venido Jesús, para tener misericordia, y una misericordia que no se gana ni pagando, ni haciendo una serie de méritos o de cosas extraordinarias. Al final del Evangelio Jesús le dice a la mujer: mira, tus pecados quedan perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Seguramente ella, dice el Evangelio, supo que Jesús estaba allí y fue en busca de él, en busca de Jesús, y encuentra en él la misericordia. Por eso dice el Señor que ella ama, porque se le ha perdonado. Dios nos ha amado primero, Dios nos ha perdonado. Tenemos como esa garantía de que si nos acercamos a Jesús, Él tiene para nosotros el perdón, Él tiene para nosotros la reconciliación, y lo hace entender el Señor de que no importa la culpabilidad, no importa la deuda del pecado, Él tiene reconciliación, Él tiene misericordia, como lo tuvo para esta mujer que, pues, por lo que dice el Evangelio, era reconocida como una pecadora. Yo pienso que en este año de la misericordia, precisamente la Iglesia, a través del Papa Francisco, nos ha abierto la posibilidad de acercarnos al Señor de nuevo, sin temores, sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Está abierto el camino para la reconciliación, para obtener la misericordia de Dios. El Señor nos quiere reconciliados con Él. Sin embargo, este Evangelio podríamos también nosotros mirarlo desde el punto de vista de cómo el Señor también nos invita a practicar misericordia. De hecho, el lema del año de la misericordia es misericordiosos como el Padre. Al iniciar el Evangelio vemos como Simón, el fariseo, comienza a hacer un juicio, incluso duda del mismo Evangelio de Jesús. ¿Y cómo reconciliar ese Evangelio? Diría este hombre, si él acepta pecadores. Yo pienso que es una enseñanza muy concreta para nuestra vida de hoy. Tratemos de no juzgar, tratemos de no condenar a los demás. Es muy fácil muchas veces juzgar las actitudes y las acciones de los demás, y deberíamos pensar, ¿cómo mira Dios a esa persona que yo he visto en su realidad, cierta o no, de pecado, de fallas? Y no deberíamos juzgar, más bien ayudar, más bien orar para la conversión. Hay que pensar en la oportunidad que tienen las personas de cambiar y de encontrarse con Dios y de tener misericordia de Dios. Sería muy útil para nuestra vida cristiana, en nuestro corazón, es no juzgar, no condenar apresuradamente, y pensar que así como Dios me ha perdonado a mí, también va a perdonar a los demás. Y un último detalle es que el Evangelio es algo extenso, porque ocupa el capítulo 8, en los 3 versículos primeros, habla de que Jesús lo acompañaba precisamente un grupo de mujeres, sus 12 discípulos y las mujeres. Jesús se encarga en la época en que él vivió de devolverle esa dignidad, ese puesto al papel de la mujer dentro de la obra de la evangelización. Y si lo miramos pues en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, la mujer es aquella que se ve pronto más presente, más activa, y diría que tiene unos grandes papeles, como es de conservar la fe, de enseñar a los hijos la fe. Entonces Jesús se encarga de eso y valorar un poquito hoy en día y reconocer el papel de la mujer dentro de la obra de la iglesia, en su colaboración, en su servicio al Señor en nuestras parroquias.